Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Cuando dice el tango, ya no funcionan las pilas de los timbres que vos tocás, habrá que inventar alguna otra cosa como para persuadir, convencer y tratar de poner la cara de aquí al 27 de octubre. Y esto es más o menos lo que le ocurre al gobierno y a los que tienen la responsabilidad de intentar poner de manifiesto que todavía se puede. Y justamente con el sí se puede, han planificado, a partir del próximo 27 de septiembre, salir a recorrer 30 ciudades, la mayoría de ellas adversas en las PASO, con Mauricio Macri a la cabeza, en un debate que se produjo durante un tiempo largo y que Pichetto sugirió, ante la inquietud de algunos que decían, pero no podemos exponerlo al presidente a algún repudio, hagamos caravanas, recordándose seguramente Pichetto de las caravanas de la Esperanza de Menem y otras caravanas del peronismo que habrá participado el ahora saltarín candidato a vicepresidente de Mauricio Macri. Bueno, lo cierto es que hay un cambio en el tablero de la mesa del oficialismo, donde Pichetto prácticamente es el vicepresidente en ejercicio. Hay un ninguneo absoluto a la vicepresidenta, que está absolutamente archivada, de la misma forma que lo pasaron por arriba a Pinedo, el vicepresidente del Senado, de la misma manera que han ignorado al titular Monzó de la Cámara de Diputados, dándole un rol protagónico institucional, incluso cuando Macri lo puso Pichetto al lado para anunciar medidas de gobierno que no correspondía, y ahora con un Peña que participó de la reunión, pero que ya no es el mismo Peña de antes, y entonces tomaron la posta los sectores, digamos, legalistas y políticos, entre ellos apareció Frigerio y Morales, con Pichetto, casi en una sociedad sin ser pactada, para proponer la nueva agenda política. Y esta nueva agenda política del gobierno va a comenzar en Buenos Aires, y va a tocar las provincias de Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Salta, Misiones, Corrientes, Chaco, Jujuy, y después de pasar por La Rioja y La Pampa y San Luis, van a terminar el día antes de la veda en la provincia de Córdoba. Es decir, pretenden arrancar en Buenos Aires, donde imaginan tener un caudal de voto importante, y trasladarse a Córdoba, donde suponen tener otro caudal de votos importantes, como apertura y cierre de las caravanas de Macri. Porque la idea es que Macri no se exponga, no se baje del auto, en fin, que haga una recorrida con todos los candidatos, los que son candidatos a gobernadores donde se pelea la gobernación, o intendentes en los pueblos que corresponda, o los candidatos a diputados, y quisieran una puesta en el aire de manifestaciones armadas, de apoyo, movilizándose y comprometiendo a los militantes zonales a los efectos de dar un marco después con la difusión del respaldo y del apoyo a esta campaña del Sí se puede. Ahora, claro, ¿por qué esto de la caravana? Y porque es la mejor forma de no hacer declaraciones, es la mejor forma de no salir a decir nada, porque no saben qué pueden decir. Y entonces, como simultáneamente se está debatiendo por parte de los apoderados el debate presidencial, ¿qué planteó el oficialismo? Que le permitan llevar una ayuda a memoria, si ustedes quieren usar un término de cuando estudiamos en secundario, del machete, para poder asistir con cosas que Macri no puede decir y que se le escribirían para poder estar, digamos, defendiéndose. En un momento determinado estaban reunidos los apoderados, se opuso el de La Baña, dijo: de ninguna manera nosotros los candidatos tienen que hablar sin papeles en el debate presidencial, no puede haber ninguna clase de ayuda de ese tipo. Por lo tanto, se abrió un compás de espera y todavía no se ha definido
si le van a permitir a Macri y a los demás precandidatos tener una ayuda de memoria en el debate o simplemente debatir como corresponde sin ningún papel arriba del escritorio. Porque no saben qué decir, porque no tienen el argumento fresco, como podían hacer en la campaña anterior, donde prometían absolutamente cualquier cosa, porque total, se vivía de promesas. Bien, dicho esto, lo mismo ocurrió en la provincia de Chubut, donde Arcione ganó su postulación de gobernador, haciendo promesas de aumentos de sueldo, etcétera, etcétera, y resulta que por distintos déficits administrativos y por la cuota que le han cortado del gobierno nacional, está en una crisis donde pagan los sueldos en cuotas y donde hay serios inconvenientes con los docentes. Prácticamente no ha habido clases en Chubut. Y ayer, además de conocerse que el gobernador Arcioni no tuvo mejor idea que aumentarse el sueldo de él y del plantel político cuando hay gente que no cobra o cobra muy mal, de la administración pública y del Estado en general, resulta que 2 maestras que volvían de las protestas volcaron con su automóvil, se mataron en un accidente y eso enardeció todavía mucho más a los que estaban frente a la legislatura, que rompieron vidrios y hubo una serie de escándalos en la plena capital chubutense en protestas por esta determinación de aumentarse el 100% los sueldos el gobernador en plena crisis económica y cuando están estudiando en la universidad inventar una moneda local para poder soportar la crisis que se vive en Chubut. Y entonces, frente a este tipo de cosas, surge inmediatamente la pregunta: ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para que la gente vuelva a creer en la política si aparecen personajes como el caso de Miguel Ángel Pichetto, que hace más de 30 años que no ha hecho otra cosa que trabajar de legislador? Gente que desde la época de Alfonsín viene cobrando sueldos del Estado, que nunca, absolutamente nunca, hicieron otro trabajo que no sea el de ser sostenido por el Estado. O cómo se hace con los dirigentes de empresas, caso de Macri con la Geocracia, que aparecen de pronto después de tener éxitos empresarios particulares y llegan al Estado y hacen un verdadero desquicio. ¿Cómo se hace con los militares, que cuando fueron gobiernos de turnos y dictaduras hicieron el desastre que hicieron? Y entonces uno llega con mucha tristeza, con mucha amargura y con mucha preocupación al darnos cuenta de que mientras nos viven robando con el mismo cuento desde siempre, con el endeudamiento, hay una claudicación de aquellos que han ejercido la tutela en distintos turnos del poder que no tiene parangón en ningún otro país de la tierra. Solamente en la Argentina se puede hacer desastres y no pagar consecuencias. Y la verdad que ahora que tuvieron que presentar su declaración jurada los precandidatos a presidente, para que tengamos una dimensión de lo que estamos hablando, entre Macri y Alberto Fernández, en lo patrimonial que declararon cada uno de ellos, el presidente Macri lo supera 50 veces al precandidato Fernández. Y entonces uno dice, a ver, cuando cotejan cómo entran y cómo se van, y nadie pide explicaciones, cuando se es 30 años legislador y se puede dar una vida rumbosa o comprar propiedades de varios millones sin que nadie se dé cuenta que con el sueldo del legislador solamente no alcanza, que alguna otra cosa hubo en el medio, cuando algún general de la nación es estanciero o cuando algún sindicalista le pasa lo mismo, uno se pone a pensar entonces, a ver, ¿en qué momento se perdió la brújula para saber dónde estamos, quiénes somos y de qué se trata este verdadero toma y daca de un país riquísimo, absolutamente estafado y robado por generaciones? Y claro, se pierde la confianza. Y lo peor que le puede ocurrir a una sociedad es perder la confianza en su dirigencia. Y lo peor que le puede ocurrir a una dirigencia es saber que no tienen confianza en sí mismo y por lo tanto, como consecuencia, tampoco se tiene confianza en el signo monetario que representa esa sociedad.
Y si uno no tiene confianza en su dirigencia y no tiene confianza en su signo monetario, es como que la sociedad se diluye en cuestiones absolutamente diferentes a la propia esencia de una nación. Es un debate constante, permanente y profundo. Y ayer, el candidato a presidente de la República más votado en las PASO tuvo una decisión junto con el candidato a jefe de gobierno de la ciudad del Frente de Todos que nos pareció muy interesante. Fueron a tomar contacto con los universitarios, fueron a tomar contacto en ciencias exactas con los jóvenes que serán dirigentes del futuro, que tendrán la responsabilidad de hacer la Argentina del tiempo del siglo XXI, y nos pareció muy importante, sobre todo recordando aquello que alguna vez Perón le pidió en el exilio a los dirigentes de la resistencia peronista, de que había que ingresar en las universidades, porque le había sido esquivo al peronismo, porque claro, los hijos de los obreros se habían recibido, pero no había un trabajo activo en los claustros universitarios. Y entonces ayer, al ver a tantos jóvenes aplaudiendo y felices de que un precandidato a presidente y un precandidato a jefe de gobierno de la ciudad estén tomando contactos con ellos, con una promesa de darle refuerzo a la educación pública, reconforta. Claro que no alcanza entre todo lo que estamos hablando, claro que es poco, pero por lo menos son pasos que se van dando en una dirección que es interesante observarla y tendiendo las puentes para que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, se comprometan haciendo política en un tiempo muy difícil, donde todo parece ser mucho más superficial. La Argentina está detenida, está en cesación de pagos, está quebrada socialmente, y por eso hoy los movimientos sociales, que se los conoce como los cayetanos, que con mucha mala intención la prensa los trata de kirchneristas, y resulta que los tres movimientos, el que más cerca tuvo el kirchnerismo fue el movimiento Evita, hasta que rompió con el movimiento Evita. Todos esos movimientos estuvieron en contra también de las políticas del gobierno anterior, pero le ponen el mote de kirchnerista, sí integran el Frente de Todos, que es otra cosa, y entonces, para querer confundir, dicen los kirchneristas ahora son blandos porque va a venir Fernández. No, no son kirchneristas, son movimientos sociales que han estado en acuerdo y en desacuerdo con el gobierno anterior, y estarán en acuerdo y en desacuerdo con este gobierno y con el que venga, porque lo que están pidiendo es que les solucionen el tema del trabajo, porque si hay trabajo no hay planes ni hay movimientos sociales. No es tan difícil entender esto. Claro que para eso hay que entenderlo a Perón, que decía que gobernar era crear trabajo, y no a Mauricio Macri, que cree que gobernar es pasearse por 30 ciudades para ir a decirle que sí se puede, y que la gente le va a contestar, ¿se puede hacer qué cosa, Mauricio? Lo que hicieron hasta ahora, mejor que no puedan hacer más nada, así no rompen más nada.